Eh, Continuamos con la pregunta que me parece muy pertinente y que el doctor Tomás Gutiérrez va a responder, ¿no? A mí me parece muy interesante. Dice, ¿cree que la desinformación de las grandes mayorías ocasionan la elección precipitada y equivocada? Me parece muy oportuna en este momento donde hay tanta desinformación, doctor Tomás, ¿no? Y aquí tenemos varias preguntas que nos están haciendo, obviamente que vamos a estar leyéndolas. Por ejemplo, en los cristianos evangélicos hay una falta de mayordomía en la didáctica pastoral acerca de otras responsabilidades sociales, nos dice Luis Lavado. Edwin Puente nos dice cuál debe ser la postura de la Iglesia Evangélica frente a la ideología de género y toda la agenda LGTBI que se quiere imponer en el Estado y que está incluso en los planes del gobierno de muchos candidatos. Y así tenemos otras preguntas más. Por ejemplo, ¿usted recomendaría la lectura de la soberanía de las esferas planteadas por Abraham Kuyper, ¿no? Otoniel Pardo? Entonces, va a ir respondiendo, obviamente, va a ir respondiendo el doctor Tomás Gutiérrez en esta conferencia bastante importante, con bastante información, evidentemente, y que yo sé que muchos de nuestra plataforma están quedando, obviamente, bien informados. Verdaderamente es un honor que se hayan unido desde diferentes partes del Perú, pero también queremos saludar a aquellos que no pudieron, quizás el problema del internet, ¿no? Algunas regiones que se confirmaron su presencia, pero que no han podido conectarse, pero que evidentemente estaremos en contacto para seguir con este tipo de conferencias. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, por ejemplo, Iquitos, me dijeron que no hay buen internet, por lo cual no pueden ingresar, ¿no es cierto? Cierta parte de Puno, de Amazonas, tampoco que no han podido ingresar, obviamente de Lambayeque también, que no han podido ingresar. Y de esta manera, de Guayaquil, Ecuador, algo pasó que evidentemente no se han podido comunicar. El embajador mundial de la paz y que ha sido nominado al premio Nobel de la paz y la princesa de Asturias, ¿no? Tampoco ha podido ingresar, de alguna manera que evidentemente estamos verdaderamente, ¿no? Conectándonos y obviamente tendremos el contacto abierto, obviamente. El general Juan González está con nosotros también. Gracias, ¿no? Por esto y las preguntas queremos ya que se vaya, ¿no? Que se vaya. La primera pregunta. Tomás. Tranquilo, Tomás, por favor, tranquilo. Me gusta mucho esto, doctor Tomás, esta pregunta, ¿ya? Me gusta esta pregunta. Interesante. Doctor Tomás, ¿usted cree que la desinformación de las grandes mayorías ocasionan la elección precipitada y equivocada de sus autoridades? Sobre todo cuando tenemos, doctor Tomás, 19 candidatos que están postulando con sus ofertas electorales, evidentemente, y el pueblo cristiano. Tomás Gutiérrez, Doctor Tomás, sociólogo. Adelante, doctor. Oye, está Heriberto García y que lo estoy escuchando. ¿Qué tal? Sí. No solamente la desinformación, sino también es que no existe en el ciudadano peruano un tema de responsabilidad propia sobre la elección, ¿no? Siempre elegimos al que más nos agrada, al más simpático, o a veces porque alguien nos dijo y no somos capaces de ejercer una buena mayordomía del voto. Y hay que entender que la gran preocupación que tenemos ahora es que se necesita una reformulación del sistema de partidos políticos, ¿no? La ley de partidos políticos abre pues que haya 19, como ahora, y se pueda, no hay inclusive en los candidatos, muchos de ellos, una formación política o que hayan tenido una experiencia política propia, ¿no? Y eso creo que debe cambiar,
Por eso que la ley de partidos políticos hay que reformularla. Yo estoy trabajando con un amigo para presentar un proyecto con su congresista, donde cambiemos esas cuestiones, porque más que trabajar el número de firmas, se debe trabajar la formación de los comités, ¿no? Porque, por ejemplo, se necesitan 65 comités en todo el país y los comités te permitirían ejercer una buena docencia ciudadana en ellos. Por eso que los partidos políticos, por la ley, dice que reciben, vamos a ver, 3,70 soles por voto, ¿no? 0,1 de la unidad impositiva tributaria, que debe ser 4,6 de la unidad impositiva tributaria. Quiere decir, si tú obtienes medio millón de votos, te va a tocar 2,5 millones de soles. Entonces, eso es por ley. Y ese dinero solamente es para la formación de cuadros, la formación de una cultura cívica, la profesionalización de sus miembros, de sus adherentes y todos ellos. Entonces se va fortaleciendo los partidos políticos. Lamentablemente eso no hay, pues no existe. Por eso hay que cambiar las reglas de juego. Nosotros hemos tenido un partido político propio, ¿no? Bueno, tuvimos con Pastor Light. Ahora ya no lo tenemos, ¿no? Porque ahora es Victoria Nacional quien lo tiene. Pero el partido de Pastor Light sí fue interesante, porque la primera opción que hubo de tener una inscripción propia con un pensamiento evangélico, ¿no? Lamentablemente esto se perdió. Quizás discutíamos con el Pastor Lai el hecho de que todos sean evangélicos. Yo recuerdo cuando discutíamos, ¿no? Todos deben ser evangélicos, ¿no? Todos. Y perro, pericote, gato, todos estamos ahí. Y luego ya veremos adentro. Y me discutían diciendo que no. Y FREPAC ha hecho eso. FREPAC ha hecho eso, pues. FREPAC son todos de los israelitas y han hecho eso. O sea, ¿cuál era el problema? Lo que pasa es que debemos construir una nueva opción dentro de, yo les digo, el pensamiento social, la formación de cuadros, la formación de profesionales y entrar. Y yo cada vez veo a los candidatos que no tienen ni equipos de trabajo serios y comprometidos. Algunos, 2 o 3, que son los mejores planes de gobierno que he podido leer. No quiero decirlo para que no me digan, oye, te va con este, ¿no? Pero el resto no. El resto no. Entonces necesitamos, creo que tanta desinformación, necesitamos nosotros mismos ser agentes verdaderos de transformación y información seria, ¿no? Y comprometida. Doctor Tomás, la siguiente pregunta, tenemos varias preguntas y tenemos el tiempo para escucharlo, doctor, ¿no? La siguiente pregunta. La pregunta es, los evangélicos, hay una falta de mayordomía en la enseñanza pastoral acerca de otras responsabilidades. En otras palabras, lo entiendo, sociales. Le entiendo que la falta de preparación, de capacitación y de cuadros dentro del mundo cristiano, ¿de acuerdo? La pastoral no está cumpliendo esa labor, doctor Tomás. ¿Qué sería su respuesta, doctor? Eso lo hace Luis Lavado. Lo que pasa es que, miren, el liderazgo evangélico y los pastores han crecido y se han formado pastoralmente y todo lo demás, pero la feligresía ha crecido mucho. Entonces quiero que me entiendan sin ánimo de decir, ¿no? O sea, hay muchos profesionales en nuestras congregaciones y a veces necesitamos prepararnos más para darle la visión que necesitan. Entonces, a veces el pastor tiene mucho temor de enfrentar estos temas y discutirlo abiertamente. Por eso es que un pastor debe estar en una capacitación constante, ¿no? Es que la carrera del pastor es como la carrera del médico. Toda la vida va a estudiar y toda la vida va a tener que estar al día y poder demandar. A veces nos quedamos muy cortos y no podemos explicar los otros problemas que existen, las otras realidades, y poder entenderlo desde la base bíblica y del pensamiento evangélico, ¿no? El pensamiento protestante. Entonces, eso es un llamado a que todos debemos estar siempre en capacitación. Miren, yo tengo 59 años
y estoy haciendo un doctorado en teología y en ciencia política. Como no hago nada, ya salí del Congreso, entonces estoy estudiando. Y mis hijos me dicen, ya tienes 59 años, ya debería descansar, pero estás estudiando. Y claro, tengo que estudiar porque tenemos que estar siempre, como decían los reformadores, siempre una iglesia reformada, siempre reformándose, ¿no? Y hay que ser un pastor siempre preparándose, ¿no? Y ahora es parte de nosotros estar siempre para poder dar a nuestras ovejas y llevarlos a buenos pastos, ¿no? Correcto. Yo tengo una pregunta acá, bueno, de tolerancia me decía, ¿no? Correcto. Dice, si la tolerancia que usted plantea implica apoyar la aprobación de leyes de género que atentan contra la vida, los valores de libertad. Miren, el tema de género, no, yo creo que yo soy en eso muy, digamos, creo en una cuestión muy conservadora de familia y todo lo demás, pero sí es un tema que hay que discutir. Hay que discutir con mucha altura y sabiduría. La opción sexual, la diversidad sexual, es el movimiento social más grande de todos los tiempos. Quizás no lo veamos, porque nuestro país es muy conservador, todavía no llega a eso, como llega en Europa, en otros países, pero en 5 años o en 10 años va a llegar. Y tenemos que estar a la altura de contestar de una manera clara, bíblica, bien pensante, y no solamente de un rechazo y una confrontación completa. Entonces, cuando yo hablo de tolerancia, no me refiero a eso. Es la tolerancia entre nosotros mismos. Si entre nosotros mismos no nos toleramos, no, si yo di una conferencia como esta y al final, solamente porque dije, escucha lo que dije, que me parece interesante el plan de gobierno de la señora Verónica, porque ella dice, creo en el matrimonio gay y me voy a tirar la FP y hago otra constitución. Por lo menos lo dijo. El resto lo cree, pero no lo dice. Entonces, porque dije eso, ya estoy con Verónica. Ya soy un liberal. Ya soy ultraliberal. Ya no soy bautista. Entonces, ¿me entiendes? Ser tolerante, por lo menos empecemos con nosotros, ¿no? Y escuchémonos a los otros. Por ejemplo, un hermano que lo quiero tanto me dice, Tomás, yo estoy apoyando a tal candidato. Y yo le digo, gloria a Dios, yo no estoy con él, pero hermano, que el Señor te bendiga, adelante. ¿Quién soy yo para poder criticar y decirle su opción que él tiene? Por eso que es necesario, escúcheme bien, la formación o la sistematización del pensamiento social evangélico. Necesitamos sentarnos con nuestros profesionales, teólogos, biblistas, y trabajar el tema de familia, el tema de género, el tema de libertades, el tema de Estado, el tema de responsabilidades, y sacar algo que nos una. ¿Qué nos une como evangélicos? Mire, lo único que nos une como evangélicos es la casa de la Biblia. O sea, que es la Biblia Reina Valera. Porque todos tenemos esa Biblia. Es lo único que nos une. No hay otra cosa. La Reina Valera. Porque todos usamos la Biblia. Tú no puedes usar la Biblia del Testigo de Jehová. ¿Por qué? No es Biblia. No puedes usar Dios habla hoy. Porque no es Biblia. No puedes usar la Biblia latinoamericana. La tiras. ¿Qué usamos? Reina Valera. La santidad. Y es el único vehículo de unidad de nuestro pueblo. Entonces empecemos por ahí. Veamos criterios, esas cosas. Todo. Bueno, ya, antes que se acabe, Chauca. Doctor, acá hay varias preguntas. Voy a seguir en el orden que nos han enviado, porque la coordinadora cívica cristiana Pro Valores, que lo presido, respeta obviamente el orden. Dice aquí esta pregunta. ¿Usted recomendaría la lectura de la soberanía de las esferas planteada por Abraham Kuyper? Eso lo realiza nuestro amigo, el pastor Otoniel Pardo. Oye, Otoniel, sí, hay que leer todo, recuerda. Sí, hay que leer todo. Hay que leer todo y retener lo bueno, acuérdate. Así que sí, hay que leerlo, yo estoy de acuerdo. Te le voy a dar otra revisada ya para ver por dónde va tu pregunta, Otoniel. Ahora va otra muy interesante, la siguiente pregunta, doctor. La siguiente pregunta, uno de los problemas de provincias es el centralismo de Lima en todo aspecto, es diferente. La misión desde Lima
que desde el Perú profundo. ¿Cómo hacer que la democracia sea efectiva para los que realmente, para los pobres y los marginados? Lo hace nuestro hermano Gino Sal. Bueno, sí es verdad que todo está centralizado en Lima, eso es muy penoso. Creo que hay que ayudar ahora, si entran algunos congresistas evangélicos, hay que motivarlos a que se pueda trabajar un buen plan de regionalización, ¿no? Esa regionalización que hizo Toledo, que fuimos a un referéndum, quedó en 0, y necesitamos también, pero también es bien peligroso. Miren la cantidad de gobernadores regionales que están presos, es increíble esto. Si vieran La Libertad, Pasco, Huancavelica, es realmente, Cusco es realmente muy peligroso. Yo creo que antes de entrar a una regionalización completa, debemos de ver una formación completa en aquellos que van y entran. El Estado ha hecho grandes transformaciones respecto a la regionalización, a la descentralización. La parte de la educación está descentralizada, los temas de salud están descentralizados, hay algunos temas como cultura que todavía no, el tema agrario está siendo descentralizado, pero estamos dándonos cuenta que muchos de ellos están yendo presos. O sea que necesitamos ahí, más que ver los cambios que se pueden hacer, una transformación completa de aquellos que actúan y de la persona humana como tal, ¿no? Yo iría más en eso, ¿no? Correcto, doctor. El doctor y pastor Felipe Gutiérrez hace la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidad hay que se dé una nueva constitución y por qué, de acuerdo, evitarla y cómo, obviamente, ¿no? Como dice, cristalizarla sabiendo hoy de nuestra realidad. O sea, ¿qué posibilidad hay de que se dé una nueva constitución, ¿no? Obvio, sobre nuestra realidad que estamos viviendo. El pastor Gutiérrez hace esta pregunta, doctor Tom. Lo que están pidiendo, sí, lo que están pidiendo una nueva constitución es para que vean el tema económico, el régimen económico. Eso es lo que quieren cambiar, ¿no? Porque nosotros tenemos, según la Constitución, una economía social de mercado. Realmente no tuvimos esa economía social de mercado porque más fue una economía liberal que hizo Fujimori en la toma de las privatizaciones, ¿no? Y también la Constitución dice que no podemos manejar parte del Estado. El Estado no puede ser quien invierte. Pese a eso, Ollantaytamala ha invertido 5.000 millones de dólares allá en la refinería de Talara. Es decir, esos temas que están sobre todo en el eje de la economía se puede cambiar solamente por algunas modificaciones constitucionales sin necesidad de hacer una constitución tan grande. Miren, nosotros creo que hemos tenido 13 constituciones y son increíbles. Y otra constitución más, yo creo que solamente hay que variarla. El año 2001 hubo una comisión de reestructuración o de nueva constitución que la dirigió Henry Pease, ¿no? Lamentablemente no llegó en nada, ahí quedó, y lo que se puede hacer dentro del Congreso es que algunos artículos de la Constitución que están por verse, por ejemplo, a mí me gustaría más un Estado más regulador, me gustaría más un Estado que interviene, un Estado que controla bien las cosas, porque todas las empresas a veces la llevan en todo, entonces eso sí me gustaría, y eso se puede hacer por modificaciones a la Constitución a través de la Comisión de Constitución y Reglamento, sin necesidad de una nueva Constitución. Una nueva Constitución significa que este Congreso, que va a ingresar, escuchen, bajo el paraguas de la Constitución del 93, diga, no creo en esta, hago otra. No puede hacer eso. Se tendría que llamar otra elección para poder tener estos constituyentes que se dediquen, y esa constituyente se declara en poder ver todas las comisiones que tiene, ¿no? O sea que no estamos bajo esa premisa, ¿no? Porque si alguien pide dentro del actual Congreso que se va a elegir el 28 de julio y demanda una nueva constitución, tiene que dejar de existir y ir a otra votación, ¿no? Eso hay que aclararlo bien, ¿no? Correcto, correcto. Hay más preguntas, seguimos, doctor. Queremos dar la bienvenida a Edilberto García. Háganos un saludo, Edilberto. Bienvenido, Edilberto, un hombre de gestión pública, siempre atento a esto. Evidentemente, por ahí estoy viendo algunos que se han conectado última hora. A todos la bienvenida, pero la pregunta ahora viene de nuestro amigo Sixto Zapata. Antes de esa pregunta de Sixto Zapata, quiero informar que el doctor Tomás Gutiérrez ha dejado unos 40 libros en la librería
en la librería Quirios. Quirios, ¿quién no conoce Quirios? El que no conoce, entonces no es evangélico, ¿eh? Una broma, pero ahí está obviamente en Guzmán Blanco, usted puede ahí, pero cinco libros, ¿no? Que verdaderamente uno de los, obviamente, que es el protestantismo y poder, acción política de los evangélicos en América Latina, obviamente lo encuentra en Quirios, Guzmán Blanco 287. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos 5 libros van a ser sorteados entre todos los que hemos participado, aquí con mi jefa de prensa, con mi jefa de producción que estoy aquí, obviamente, ¿no? Siempre hay algunas fallas, obviamente, como algunos candidatos, pero no renegamos, por favor, doctor Tomás. Vamos a soltarla, ¿ah? Oye, ahí nomás, pero quiero decir que Sixto Zapata, de Publicidad Quirios, y que ahí está, obviamente, los 40 libros, ¿sí? Usted puede adquirirlo, es una información valedera, histórica, y que viene de Tomás Gutiérrez, bueno, un hombre que conoce la historia, un estudioso, un sociólogo, que es obviamente la ciencia que estudia el comportamiento humano dentro del campo, dentro del currículo histórico. Pero aquí Sixto Zapata hace una buena pregunta, Tomás, que espero que no te rompa la cabeza. Dice así: ¿qué responsabilidad y o complicidad tienen la mayoría de los medios de comunicación en estos últimos 30 años, ya que todos los últimos presidentes están acusados de corrupción? ¿Será porque han recibido coimas, sobornos y la publicidad estatal? Responda, doctor Tomás Gutiérrez. Mira, rápidamente, porque quiero saludar a un amigo. Miren, sí hay responsabilidad de parte de los medios, han manipulado también, y eso se observó en el tema de Merino, del presidente Merino, fue terrible. Después, cuando salieron otras cosas, no han hablado. Ha habido muchos pagos a los medios de comunicación, millones de soles, se puede ver en Reactiva, pero algo que me sorprendió mucho y que denunciamos, porque yo escribí un artículo sobre la corrupción en tiempo de pandemia, es que cómo era posible de que el Estado pagara a los medios de comunicación para hacer propaganda en pleno COVID sobre mercados saludables, por ejemplo. Y entregaba dinero a los ministerios para que de manera directa apoyen a los medios. Eso fue terrible. Entonces sí hay complicidad, es lamentable eso. Los medios tienen mucho poder. Qué lástima que nosotros ya no tenemos ni un medio, porque antes teníamos. Y eso es preocupante, por eso yo siempre pido que toda información debe ser contrarrestada, o sea, debe ser puesta en evidencia y poder informarnos mucho mejor de lo que pasa. Entonces, sí creo, y además en el periodo de Reactiva, millones y millones de soles han ido a parar a los medios de comunicación más que a los pequeños o medianos empresarios. Es lamentable lo que se ha trabajado. Quiero saludar a Pablo Correa, mi amigo, que ahí lo veo, Pablito, de mi iglesia bautista. Iba a contar una anécdota de los bautistas, pero ahorita Pablo. He publicado un libro, acuérdate de esto de los bautistas, ya lo debes tener, ¿eh? Tienes que comprarlo en Zoom, está en Google, así que no me falles. Los bautistas y la democracia, que publiqué un texto porque usted escribe todo, pero no escribe sobre los bautistas. Entonces escribí un libro, ¿eh? Y mi próximo libro te lo voy a dedicar a Pablito, que te estimo tanto. Correcto. ¿Ya? Correcto, doctor Tomás. Sí, saludos a Pablo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. No, todavía hay 2 preguntas y terminamos, doctor. Pero quiero saludar, obviamente, al doctor Narciso García, Narciso García Vallejos, que es obviamente familia o sobrino de nuestro famoso escritor y poeta Martín Narciso, ahí lo veo, Narciso, sí lo veo. Saludo, Narciso, tanto cariño. Están uniendo muchos más, obviamente, Saúl Carrasco, obviamente, Miguel Maurorero, etcétera, etcétera. Seguimos. Oye, Narciso, que te mande el libro Sixto, que te lleve un libro, por favor, Sixto, ¿ya? Va a ser una alegría que lo puedas revisar. Gracias, Tomás. Muy amable, Tomás, gracias. Narciso, gracias. Estamos viendo. Ya. Oye, Eli, también ándame el libro para que hagas una reseña. No, gracias, Eli, Tomás. perdón. Oye, Otoniel, anda.
Miren, Sí. eso es una bendición. Vino un empresario, Tomás, este libro es importante, todos los pastores deben leerlo. Correcto, correcto. Por favor, que es gratuito, se lo voy a traer de forma gratuita, por favor. Ya, sí. Siguiente pregunta, doctor Tomás. Ya. Dice, ¿está de acuerdo en un nuevo partido político donde haya la escuela de liderazgo político con la participación de especialistas y formadores? Dios te siga bendiciendo, Dios te siga iluminando, doctor Tomás Gutiérrez. Eso lo hace el politólogo y empresario, a gran amigo de nosotros, Walter Arellán. Mira, eso es una tentación. La tentación es tener un partido propio. De verdad que, dada la experiencia de FREPAC, escuchen, ¿eh? ¿Por qué no tener el nuestro? ¿Verdad que a veces, y yo recibo, mira, yo estoy dando muchas conferencias, de repente saben, en fraternidades pastorales, casi todos los departamentos, y nos falta una verdadera dirección de tener un partido propio con todo un pensamiento evangélico. Pero a mí lo que más me preocupa dentro de una conformación de un partido es la formación de cuadros, los jóvenes. O sea, necesitamos captar a nuestros jóvenes, no para que sean políticos, sino para que sean buenos profesionales, con un espíritu protestante, una ética evangélica de valores. O sea, debemos ir más allá. Si bien es cierto, nos estamos dando cuenta que siempre en las elecciones presidenciales vamos atomizados y fragmentados por todos los partidos, creo que va a llegar el momento de hacer uno propio, pero yo espero que las generaciones que vengan puedan trabajar todo un pensamiento social, colocarlo y hacerlo de una vez. Y yo creo que hay muchos que tienen vocación política, hay muchos que tienen vocación de servicio, y yo creo que podemos tenerlos a ellos. Imagínense, yo siempre decía perro, perigote, gato, ¿no? O sea, de los más extremos hasta los otros extremos, todos juntos. ¿Ustedes se imaginan que esa unidad sea el 15% de evangélicos? O sea, pasamos a la segunda vuelta inmediato. No necesitamos hacer tanto, de inmediato pasamos. Pero nos cuesta, y ahí sí creo que hay que ser tolerantes, ¿no? Nos cuesta reconocer los liderazgos y aprender que a veces no somos nosotros, sino viene otro detrás. Y saber decir, hasta aquí llegué, que vengan los otros. Y eso es un desprendimiento que debemos aprender. Si Dios nos llama más adelante a formar una opción partidaria, un movimiento de formación, de integración, de unas buenas propuestas, va a llegar el momento en que algunos dirán, yo quiero ser, yo también, y lo pueden ser. Y ahí será el momento de decir, hasta aquí llegué, adelante ustedes, ¿no? Pero creo que dadas las condiciones y la fragmentación y la división de partidos y opiniones que tenemos, creo que amerita el pensar de un movimiento cívico, político, que pueda representarnos más adelante, ¿no? Eso hay que pensar. Doctor Tomás Gutiérrez, lo siguiente. Quizás en su buen sentido y entendiéndolo, usted siempre usa la palabra el partido de Humberto Lay. Quiero decirle que ese partido no es de una persona. Yo, usted y todo el pueblo evangélico, y ahí un crítico como es Pablo, no crítico, es un analista, sabemos. Para mí me suena muy mal que el partido de Humberto, como que si él pagó, él sacó los votos. No, señores. Aquí el pueblo se puso la camiseta por querer tener una participación social, por querer hacer docencia y decencia política,
y porque como nunca en la historia tenemos cuadros. Por eso es que debemos decir el partido que formó la iglesia evangélica, los pastores y los líderes mandaron. Por lo tanto, doctor Tomás, quiero informarle, por ejemplo, que al final va a dar gracias a Dios el general Juan González Sandoval, va a agradecer por este tiempo, porque él es, obviamente, su libro, que aquí tenemos, El Arte de la Paz, también está formando el partido Justicia Perú, tenemos otro partido como Perú Diferente, tenemos varias iniciativas, y eso es bueno, pero por eso queríamos tener una opinión de el doctor, obviamente, Tomás Gutiérrez, pero la pregunta de que me preguntan, que hacen siempre por la coordinadora, dice, ¿y por quién votar? No, como presidente de la coordinadora, escuchar lo que es la cultura política, la cultura electoral, una cultura de la transparencia, una cultura y la integridad. Doctor Tomás, me pide aquí, obviamente, Carlos Portal, unas palabras del doctor Tomás al fallecimiento del doctor y líder histórico Bedoya Reyes del PPC. Bueno, primero aclararte, ¿no? Cuando yo refiero al partido del Pastor Lai, es que al final se quedó el partido, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto, si bien es cierto, todo lo hicimos, todos estuvimos trabajando, todos nos metimos, y ahí está Sisto acá, caracho, que hemos estado, Otoniel, ahí hemos estado varios, ¿no? O sea, que hemos hecho, pero ya, bueno, ese será tema de otra conversación. Ya olvidémoslo de eso. Y sí ha habido experiencia de formar partidos, ¿ah? Entre el año 1995 al 2000, hubieron 17 experiencias de formar un partido evangélico. Está en mi libro, ahí lo van a leer, de Protestantismo y Poder. Bueno, sí, lo de Bedoya Reyes, un demócrata cristiano, ¿no? Que ha sido un modelo de decencia política. Yo lo conocí en el Congreso cuando hicieron un alto para saludarlo por sus años de trabajo democrático que tuvo. Y yo creo que es un hombre y es uno de los pocos modelos que hemos tenido de decencia política en el país, ¿no? Y yo creo que sí es bueno recordarlo, también por toda la democracia cristiana que él tuvo, porque la democracia cristiana era una ideología que se nutre de las encíclicas papales para dar la doctrina social de la iglesia, ¿no? Nosotros también tenemos una doctrina social que hay que sistematizarla, no es católica, es evangélica, protestante, y tiene las raíces en torno a las libertades que tanto nosotros hablamos, ¿no? Y bueno, y por otra parte, me preguntan sobre la pena de muerte, quiero mencionar algo. Eso, hay dos vertientes dentro del pensamiento evangélico, unos que apoyan la pena de muerte y otros que no apoyan, ¿no? Y ambos tienen mucha razón, fue muy discutido en el Seminario Evangélico de Lima, habían opciones que pedían la pena de muerte y otras no, y yo creo que eso se puede discutir de una manera amplia con abogados, juristas, con teólogos, punto de vista, etc. Al final, en el Seminario Evangélico de Lima se concluyó que ambas tenían tanto sus, digamos, los lados positivos como negativos en ambas posibilidades, ¿no? De repente, en nuestra herencia anabaptista, yo soy contra la pena de muerte, ¿no? También parte de la herencia de los que nos formaron en el lado de la no violencia, ¿no? La no violencia es una herencia muy grande del anabautismo radical y de Menosimo y Humeir y otros más, y nosotros somos herederos, como bautistas, de la herencia anabaptista, de la no violencia y del perdón, la tolerancia y sobre todo la no pena de muerte, ¿no? Pero eso, como les digo, es una opinión muy personal y todos pueden tener sus opiniones dependiendo también de la herencia biológica que podamos tener, ¿no? Correcto. Bueno, ya, Chauca, ya me tengo que despedir ya porque... A nombre de la Coordinadora Cívica queremos agradecer esta conferencia magistral, Tomás, verdaderamente, pero obviamente que vamos a repetirlo a nivel nacional, para eso Dios te puso, pero quiero que el general de la Policía Nacional del Perú, Juan González Sandoval, agradezca brevemente y haga una oración por nuestro expositor,
por las elecciones que están por venir y por la formación. Sandoval. Adelante, general Juan González, abra su micrófono. General Juan González. General Juan González, abra su micrófono. No te escucha, general. General Juan González, abra su micrófono. No, no te escucha. Ya, perfecto. Entonces yo quiero pedir, por favor, al doctor Tirso Vargas, desde obviamente Puno, un politólogo, un hombre, un doctor preocupado por lo que pasa, no solo en la iglesia, sino en la nación. Yo creo que ya entré. Ahí entró, ya. ¿Entré? Adelante, adelante, general. Muy bien, mi querido pastor, gracias también por la invitación y felicitar a nuestro pastor, bueno, pues que muy bien, un análisis respecto a esta realidad nacional, pero desde el punto de vista de los grandes conflictos sociales que se dan, llámese desde el punto de vista de las creencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto lo hablamos bastante, lo comentábamos, inclusive veo a nuestro pastor de la Iglesia Bautista, y cuando yo estoy en Estados Unidos siempre voy también a la Iglesia Bautista Bíblica. Entonces, inclusive, por ejemplo, este librito lo produce la Bautista Bíblica, Hechos, ¿no? Y entonces, si es que nosotros estamos hablando de hechos, entonces estamos hablando que Dios ya lo hizo todo. Entonces, en este momento, de lo que he escuchado a nuestro gran expositor, nuestro pastor, entonces nos llama a mucha reflexión que lamentablemente nuestras diferentes congregaciones, perdón, pastor, nuestras diferentes congregaciones no hubo una unidad y no hubo, en cierto modo, también un conocimiento de lo que es, en cierto modo, también la política. Entonces, estamos frente a estos temas que muy bien nos expuso nuestro pastor. Bueno, realmente de los grandes conflictos sociales que se dan, de los temas de la gobernabilidad, de estos conflictos, de estos grandes conflictos que estamos hablando, de la falta del alcance de la naturaleza divina, porque no lo estamos alcanzando para tener ese verdadero carácter cristiano, y eso nos está arrastrando a la concupiscencia, ¿no? Y allí está pues el tema esto de la corrupción. Y en algunos casos también a muchas de nuestras congregaciones también los está arrastrando y malogrando el gran testimonio, porque la palabra del Señor es grande y poderoso y nosotros tenemos que someternos a esa palabra y no dudarlo dentro de lo que es realmente el llevar esta palabra para que los hermanos necesariamente, como hablamos con mi pastor Chauca, entiendan realmente que el sometimiento a la palabra del Señor es realmente como una carta abierta, decir quiénes somos y qué queremos ser. Y bueno, entonces, este es un trabajo que necesariamente, como muy bien nos habla nuestro expositor, estamos pues viendo en qué momento inclusive elegimos inclusive la calidad de candidatos que tenemos. Y estamos viendo la discusión de la ideología de género, el tema del aborto y todas estas cosas que necesariamente estamos caminando a espaldas de esta realidad. Entonces, mis queridos pastores, yo creo que hacer un análisis